Señores estudiantes, muy buenos días. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la clase de biología. El día de hoy continuaremos analizando los temas en relación a la biología. Recordarles, jóvenes, que nosotros habíamos ya conceptualizado, habíamos definido a la biología. También habíamos analizado y visto con qué otras ciencias se relacionan, ¿sí? Entonces, el día de hoy analizaremos un tema bastante interesante en relación a la biología, ¿sí? El día de hoy veremos estructura de los organismos animales, ¿sí? Ese va a ser el inicio de nuestro tema en la clase de biología. Hablar justamente de la estructura de los organismos animales es hablar justamente de las células, ¿sí? Entonces, para nosotros iniciar este proceso de aprendizaje en cuanto a biología, eh, tenemos que indispensablemente empezar estudiando las células, sus diferentes partes y también sus funciones, ¿sí? Pero antes de continuar, analicemos la primera estructura de estos organismos, ¿no es cierto? Y como les acabo de mencionar, haremos el estudio de la célula, ¿sí? En biología, nosotros jóvenes vamos a definir a la célula como la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra primera definición en relación a la célula, como la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola, ¿ok? Entonces, de esta manera decimos que la célula se encuentra formando todos los organismos vivos y por ende hablamos también de los tejidos. Hoy en día sabemos que las células se dividen en unicelulares y multicelulares, en algunos casos también es conocido como pluricelulares. ¿Sí? Las tres partes principales de la célula, como bien recordemos, son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma, y cada una de estas partes cumple una función en específico. Entonces, el día de hoy justamente haremos el análisis de eso. Como bien se puede apreciar en las imágenes, yo les he colocado la célula y a partir de ella tenemos a lo que son los organismos animales, en este caso el gato y el perro, ¿sí? Solo es una ejemplificación. Pero vayamos más allá. Estudiemos propiamente las funciones de la membrana citoplasmática. Antes de empezar con las funciones de la membrana citoplasmática, hagamos una breve definición justamente de lo que significa la membrana plasmática o también conocida como membrana celular. ¿Ok? Bueno, entonces en su imagen, en la pantalla puede observar usted la membrana citoplasmática o también conocida como membrana celular. Nosotros en biología, jóvenes, vamos a denominar a la membrana celular eh, como una doble capa, como bien se puede apreciar en la pantalla, ¿sí? Una doble capa que está cubriendo a la célula en sí. ¿Okay? Entonces, esta doble capa está conformada o está revestida o está formada por los denominados lípidos, ¿ya? Estos lípidos son los que rodean propiamente a la membrana celular o también conocida como la membrana citoplasmática. Estos lípidos son aquellos que rodean y delimitan a las células, separando al interior del exterior de la célula y permitiendo por ende el equilibrio físico y el equilibrio químico de la misma. ¿Sí? Entonces, así se le va a definir a la membrana celular como una capa, ya como una defensa. En esta defensa lo vamos a definir como una especie de lípidos que rodea justamente a la célula, ¿no es cierto?, para protegerla tanto de la manera interna como de la manera externa, permitiendo así el equilibrio físico como el equilibrio químico. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la definición propiamente de la membrana celular. Eh, Aquí también podemos hablar que se trata de la parte más externa de la célula, ¿sí? La membrana citoplasmática está ubicada, como bien nosotros recordaremos, en las células vegetales y también podemos encontrar en los hongos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es justamente la definición de la membrana celular, ¿sí? No nos olvidemos, por favor, de esta definición, jóvenes, ¿sí? Y a partir de este concepto de la membrana citoplasmática, nosotros nos vamos a dar cuenta que la membrana citoplasmática cumple cuatro funciones en específico, ¿sí? En ellas tenemos la delimitación, la administración, la preservación y la comunicación. Y cada uno de estas funciones va a conceptualizarse. Entonces, nosotros el día de hoy haremos referencia justamente a eso, a la definición de cada una de estas funciones. Al hablar nosotros justamente de delimitación, nos estamos refiriendo a que
Esta función protege mecánicamente a la célula, es decir, que distingue lo afuera de lo adentro, de una célula de otra, ¿sí? Además, esta es la primera barrera de defensa frente a otros agentes invasores, ¿sí? Entonces, esta función de delimitación cumple justamente con esto, ¿no es cierto? De defender mecánicamente a la célula. Y al hablar de mecánicamente, hablamos de que distingue entre lo afuera de lo adentro, qué es lo que entra y qué es lo que sale, ¿no es cierto? Se define de una célula, perdón, define de una célula de otra célula, ¿no es cierto? Y, y esto va siempre a ser la primera función que cumpla la membrana citoplasmática, ¿no es cierto? La primera barrera de defensa como tal, ¿cierto? Entonces, como siguiente punto, como bien podemos observar, se trata de la administración. Pero nosotros, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos administración? Al hablar nosotros de administración jóvenes, nosotros nos referimos a la selectividad. Es decir, que esto permite dar paso a las sustancias deseadas en la célula y negar el ingreso. Es decir, lo que es una sustancia buena y lo que es una sustancia mala. ¿Ya? Entonces, justamente hace referencia a la palabra de administrar lo bueno de lo malo. En este caso, las sustancias, justamente hablando de las funciones de la membrana citoplasmática, ¿no es cierto? También sirve de comunicación entre lo de afuera y lo de adentro, valga la redundancia, ¿no es cierto? Ya, entonces, definimos a la delimitación como una defensa mecánica de la célula, distinguiendo lo afuera de lo de adentro, ¿no es cierto? Y en el caso de la administración, permite el ingreso de sustancias buenas y no permite el ingreso de sustancias malas, ¿ya? Eso es en relación a las dos primeras funciones de la membrana citoplasmática. Hablemos también de la preservación. ¿A qué hace referencia cuando nosotros hablamos de la preservación? Y decimos que la preservación hace referencia a través del intercambio de fluidos, bueno, espero que quede claro, a través del intercambio de fluidos y sustancias, la membrana nos permite mantener estable la concentración tanto del agua como de otros solutos, ¿no es cierto? En este caso, como hacía referencia hace rato hablando de las sustancias propiamente, ¿sí? Mantiene el pH, es decir, el potencial de hidrógeno dentro de la célula, ¿no es cierto? Ya, entonces, hablar de la preservación jóvenes nos referimos al intercambio de fluidos y sustancias, es decir, que la membrana permite mantener y permite más que nada establece la concentración del agua y los solutos. Y al hablar de los solutos justamente nos referimos al pH, que en química se lo conoce como potencial de hidrógeno, ¿sí? No es un error, no estoy confundido. En química el pH se le conoce como potencial de hidrógeno, ¿ok? Ya para que no nos vayamos a olvidar. Y finalmente tenemos la función de comunicación, pero ustedes me dirán qué es lo que comunica la membrana celular o en qué consiste la función de comunicación. Y al referirnos a esto decimos que la membrana cumple en específico al reaccionar ante estímulos provenientes del exterior. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es decir, que transmite la información del interior de la célula y pone en marcha procesos determinados tales como, en este caso, la división celular, ¿ya? En este caso también podemos hablar del movimiento celular o la segregación de sustancias bioquímicas, ¿ya? Entonces, a esto justamente hace referencia la última función, la de comunicar. ¿Pero qué es lo que comunica? Comunica estímulos provenientes del exterior, transmitiendo la información de la célula, ¿sí? Eso es en cuanto a las cuatro funciones principales de las células jóvenes. Igualmente espero, como siempre les he dicho, no sé si es que hay alguna inquietud o duda en relación a lo que acabo de decir, pues me puede escribir a mi WhatsApp personal. Ya, ese es en cuanto a la primera parte de la célula, ¿no es cierto? Recuerden que estamos hablando justamente de las funciones de la membrana citoplasmática o también conocida como membrana celular. ¿Ya? Otra de las funciones fundamentales de la célula es el núcleo, ¿ya? El núcleo también, como bien podemos ver nosotros jóvenes, cumple una función en específico, pero vayamos más allá y voy a darles lectura. Dice, funciones. La principal función del núcleo celular es controlar la expresión genética y mediar en la replicación de ADN durante el ciclo celular. El núcleo proporciona un emplazamiento para la transcripción en el citoplasma, permitiendo niveles de regulación que no están disponibles en las células procariotas. Es decir, que el núcleo justamente está presente solo en las células eucariotas. Más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta de
cuál es la diferencia y cuál es la división entre una célula procariota y una célula eucariota, ¿ya? Pero ahora nos vamos a centrar propiamente en la función de este núcleo. ¿Cuál es la función propiamente del núcleo celular? Para que se lo pueda entender de mejor manera, lo voy a explicar en palabras que a lo mejor nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Entonces, como puede usted observar en la imagen de la pantalla, decimos que el núcleo celular se lo puede definir también como un orgánulo de tipo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas, ¿ya? Recuerde, esta clasificación es bastante fundamental para que más adelante nos sirva este tema. Las células eucariotas son las únicas que contienen el núcleo celular, por ende las células procariotas no lo contienen, ¿ya? En el núcleo celular nosotros podemos encontrar la mayor parte de la información genética. Ahí están propiamente lo que es el ADN, o también conocido como el ácido desoxirribonucleico. Pero la principal función en sí de este núcleo es la de proteger la integridad de estos genes, ¿no es cierto? Y regula asimismo las actividades que tienen lugar en la célula y determinan la expresión genética, ¿ya? Eso es en cuanto a la función del núcleo, jóvenes. Hacemos referencia a que el núcleo celular está en la mayor está la mayor cantidad del material genético de las células. Sí, en este caso podemos hablar justamente del ADN, o también conocido como el ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? En su imagen lo puede observar, cómo se lo puede encontrar al núcleo en la célula, ¿cierto? Más adelante analizaremos las otras partes que se encuentran ahí, ¿sí? Eso es en cuanto a la función del núcleo, ¿ok? Y finalmente tenemos la última parte fundamental de la célula, que habla justamente del citoplasma, ¿ya? Entonces, asimismo lo vamos a definir y vamos a ver si tiene una función en específico. En el caso del citoplasma, jóvenes, como ustedes bien pueden observar en la imagen, el citoplasma nos habla de una dispersión coloidal, ¿ya? Esto es como una base de la célula en donde se encuentran, ¿cierto? En este caso hablamos de un fluido granuloso, ¿ya? Que se encuentra en el interior de la célula, o también podemos decir que está entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Les recuerdo que la membrana plasmática recubre justamente a la célula. Y en el caso del citoplasma, este forma parte de las células eucariotas, como les acababa de mencionar, ¿cierto? Hablamos también de las células procariotas. Hay una gran diferenciación, ¿sí? El núcleo es aquel que está presente en las células eucariotas, pero no en las células procariotas, pero que sí contienen la función del citoplasma. Es decir, que contienen una base donde se pueda sostener esto, ¿sí? Dentro de las funciones, como bien ustedes pueden observar ahí, tenemos una función estructural. Pero ¿a qué hace referencia esta función estructural? La función estructural, jóvenes, hace referencia a que es de suma importancia porque nos habla justamente de la estructura que tiene la célula. Es decir, que esto que constituye la parte interior, le da forma. Es decir, que aporta la movilidad y permite que se lleven a cabo diversas reacciones metabólicas importantes para el buen funcionamiento, obviamente, de las células, ¿sí? Entonces, al hablar del citoplasma, hablamos de una dispersión coloidal, y esta dispersión coloidal, de cierta manera, está presente en las células procariotas y eucariotas, ¿sí? El núcleo es aquel que no está presente en las células procariotas, ¿sí? Eso es en relación al citoplasma. eh, Cumple una función específica que es la función estructural, y dentro de esta función estructural se refiere a que constituye la mayor parte, es decir, que le da forma, le da movilidad a la célula, ¿sí? Entonces, eso es, jóvenes, en cuanto al primer estudio de las células, las tres partes fundamentales. Bueno, espero que haya quedado claro en cuanto a estos tres temas fundamentales que nos va a servir más adelante para seguir estudiando lo que tiene que ver la introducción a los tejidos animales. Recordarle que los tejidos son aquellos conformados por todas las células, ya con una diferenciación de células eucariotas y células procariotas, ¿sí? Como bien se puede apreciar en la pantalla. Entonces, este será el nuevo tema para la próxima clase, introducción a los tejidos animales. Una vez que hayamos ya realizado, hayamos visto el estudio de la célula y sus tres partes fundamentales.
Sí, de mi parte no me queda más que agradecerles por su atención, por su tiempo y espero que revisen la clase y cualquier duda o inquietud me la hagan saber, jóvenes. ¿Sí? Nada más desearles que tengan una buena mañana y nos estaremos viendo el próximo sábado.